Buenas. ¿Qué tal esa introducción? No sé ni ya cómo presentarme. ¿Cómo están? Bueno, pero están como... Párese un momento, estírense. A ver, por favor, pausa activa. Estamos ya muy nerds. Bueno, aquí, levante la mano quien programa. Programadores, ¿dónde están mis nerds? Diseñadores, diseñadoras. Empresarios, fundadores, fundadoras. Ok, muy bien, listo. Se pueden sentar, muchas gracias. Gracias obviamente a Alicorp y a la Cámara de Comercio por traerme aquí a hablarles mierda un ratico. Yo sí soy grosero y pues creo que me da menos pena que el argentino. La charla que tengo es cortica pero sustanciosa. Más que todo es un problema que como he aprendido a resolver a lo largo de mi carrera. Llevo como 15 años liderando equipos de software y accidentalmente también pues programando. Soy originalmente de Bogotá. Estudié farmacia aquí al ladito en la Nacional, cocina del mundo en la escuela Gato Dumas y por alguna razón terminé haciendo aplicaciones y software. He trabajado en muchas industrias, música, moda, advertising, pagos, vendía maquinaria pesada hasta hace poquito, o sea, todo un poco. Y en esta experiencia manejaba equipos hasta desde una persona hasta 650, que fue mi último equipo en Ritchie Bros. Entonces he podido ver equipos de desarrollo de producto y ingeniería en todas las escalas. Y este problema al cual les voy a hablar un poquito es bastante particular. Entonces, ¿quiénes construyen productos digitales? Asumen que todos o quieren o hay cierto interés, ¿cierto? Y si no han desplegado software, ustedes mismas, voy a hablar en femenino, ¿por qué no? Si ustedes mismas no han desplegado software, entonces esta actividad de desarrollar productos o de desarrollar productos digitales en particular no es tan intuitiva. Y muchos de los patrones que usamos hoy en día son más como de manufactura que el desarrollo de software, ¿cierto? Entonces hablamos de la entrega, creo que de hecho en inglés como el lead time y otras cosas que son muy productos físicos, y cuando aplicamos esos modelos a productos digitales se nos rompe la cabeza y de hecho los equipos no funcionan muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos equipos de liderazgo que no son técnicos o tenemos equipos técnicos que no tienen mucha experiencia haciendo software a escala, empezamos a usar el equipo de tecnología, en este caso equipo de tecnología, digamos, diseño, desarrollo, datos y gerencia de productos. Empezamos a usar como una fábrica de software y además de una mala forma. Hay como dos modelos, ¿cierto? Entonces está la fábrica de software, que obviamente tiene sus usos bastante específicos y como el contexto específico, pero está el equipo de ingeniería de producto, que es lo que vemos hoy nosotros y que buscamos emular en muchos casos cuando hablamos de Silicon Valley, cuando hablamos de todas las startups. Son equipos de ingeniería de producto. ¿Qué hacen? Encuentran necesidades, encuentran problemas de usuarios, los resuelven a través de soluciones tecnológicas e iteran sobre esto que funciona. Y usar nuestro equipo técnico como una fábrica de software en el caso de innovación, es decir, en el caso en el que nosotros hemos identificado un problema de negocio o un problema de los usuarios, donde este problema tal vez no se ha resuelto o no lo hemos resuelto nosotros, es bastante problemático y eventualmente lleva a muchos retos. Entonces, si hay una cosa que espero que se lleven hoy es como la diferencia de estos dos modelos, que identifiquen tal vez si en sus equipos existen como estos comportamientos y tal vez cómo lo pueden resolver un poco, aunque si no son quienes están a cargo les queda difícil. Pero me pegan una llamadita y con mucho gusto les echo una mano. Ustedes pueden estar accidentalmente usando a su equipo de tecnología como una fábrica de software. Sí, tienen el concepto de Product Owner. ¿Algún Product Owner acá? ¿Alguna Product Owner acá? Bueno, no es mal, porque si no, me esperan a la salida. El concepto del Product Owner es muy raro porque es alguien que es como dueño del producto, del problema, pero no es el usuario o la usuaria. O sea, no tiene el problema en particular, pero es quien toma estas decisiones
en nombre del equipo técnico y al final lo que termina haciendo es alejar al equipo técnico de la necesidad real. Entonces, los invito a que no tengan product owners. Product manager es otra cosa, ¿cierto? La gerente de producto se encarga de otras cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Si diseñadores, ingenieras no están en la parte de descubrimiento de productos, es decir, si estas personas no están hablando directamente con los clientes o con los usuarios para identificar, validar el problema, es muy probable que estén usando a su equipo como una fábrica de software. ¿Por qué? Porque al final nosotros contratamos a estas personas técnicas con mucha experiencia, mucho conocimiento, les pagamos un montón de plata y las escondemos en una esquina y luego vamos nosotros, pretendemos entender el problema y les decimos construya esta solución. Claro, como están tan lejos del problema de las necesidades, construyen algo que no funciona y eventualmente nuestro ciclo de iteración se rompe. Si por otro lado el equipo de ingeniería está recibiendo una lista de requerimientos larguísimos y ya todo el problema está resuelto, entonces es posible que estén usando a su equipo como una fábrica de software. Es el mismo problema. La responsabilidad del equipo técnico al final es resolver el problema con sus herramientas técnicas. Y si se lo estamos resolviendo por ellos, entonces no los estamos usando de la manera indicada. Otra que es, bueno, que no solo pasa cuando estamos usando nuestro equipo de esta forma, pero pues que es como común, es que hay una obsesión poco saludable por el proceso de software. Entonces se habla de, es que tenemos que usar Scrum y Ágil y cuántos puntos y todas estas cosas, como una obsesión por el proceso y no por los resultados, porque creemos que al usar estos procesos de los cuales muchas otras personas nos han hablado y en otras empresas los usan, eso nos va a llevar a tener un mejor resultado y desafortunadamente no es cierto. Y creo que lo más, como la evidencia más importante respecto a esto es, si miramos las empresas más grandes o las más reconocidas de desarrollo de productos digitales, ninguna de ellas usa esto. Google no hace Scrum, no es ágil, no usa Safe, no estima con puntos, tampoco lo hace Airbnb, tampoco lo hace Netflix, Shopify tampoco. Spotify algún día escribió un blog post sobre un modelo que ellos hacían de tribus y no sé qué, lo usaron 2 semanas, hicieron unos videos muy bonitos, todo el mundo empezó a usar esas tribus, Spotify dejó de usarlo y nos dejaron un daño en la industria terrible, porque entonces ahora usamos gerencia de matrices y un montón de cosas y no permite esto que construyamos productos digitales. Aquí hago un paréntesis. Las fábricas de software no son el diablo, no son malas. Tienen un propósito muy específico. De hecho, cuando tenemos problemas que ya se han resuelto muchas veces, que son especializados, por ejemplo, cuando yo tengo retos de escalabilidad con mi base de datos, yo no pretendo ir a aprender cómo resolver esas cosas. Yo llamo a expertos que sepan resolverlo, porque ese es el problema que saben hacer. Mi foco como una empresa de producto es resolver el problema de negocio de mi cliente. Todo lo que yo pueda como orientar mi tiempo a resolver esos problemas, mejor. Entonces no me gasto tiempo intentando aprendiendo a escalar infraestructura si no es el negocio en el que estoy. Si yo traigo personas que ya lo hayan hecho porque me acorta mucho el tiempo, así sea un poco más costoso. Migraciones técnicas, pasar de Angular a React, ese tipo de cosas que el producto no se tiene que resolver. Son muy buenos casos de uso para fábricas de software o outsourcing y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de fábrica interna, que además es una fábrica interna mala, porque no la vemos así, entonces no la estamos modelando de esa forma, sino que estamos pretendiendo que nuestro equipo sabe desarrollar producto? ¿Y cómo lo movemos? Entonces, por un lado, tenemos que aceptar, esto creo que es lo que le queda más jodida a líderes de empresas tecnológicas y a fundadores en particular, y es aceptar la ambigüedad del desarrollo de producto. O sea, nada me garantiza que mi producto o que mi idea vaya a funcionar. El desarrollo de producto no es determinista, ¿cierto? Si yo pongo las 3 mismas personas a resolver el mismo problema un martes o un lunes, puede que lleguen a un resultado diferente.
las tres mismas personas. Porque uno tuvo una idea mejor, o uno desayunó, la otra tiene guayabo. Llegan a mejores o diferentes resultados. Las fechas límites, los deadlines, no importan. ¿Cierto? Al final, lo que importa es si estoy resolviendo el problema o no. Obviamente, el tiempo que me demore en resolverlo, si tiene implicaciones, porque me gasto la plata, me quedo sin runway, etcétera, etcétera. Pero la obsesión por esos deadlines y operar el equipo hacia fechas límites tampoco sirve. Entonces, debo sentirme cómoda con esa ambigüedad. Los resultados tampoco están correlacionados con el esfuerzo que yo le ponga, ¿cierto? Yo puedo durar 6 meses haciendo un producto o una semana haciendo un producto y nada me garantiza que el que yo le metí 6 meses sea mejor que el de una semana. Si yo entiendo el problema y la necesidad mejor, puede que lo resuelva, no sé, puede que yo resuelva un problema con un chatcito de WhatsApp en vez de crear una plataforma de chat, que tal, porque pues nada me garantiza esas cosas. También les invito a que aprendamos estadística básica. El proceso de desarrollo de producto es ensayo y error, es el método científico. Tengo una hipótesis, voy a validarla con mis usuarios. El estudio, la investigación de producto es estadística, ¿cierto? Si yo hago un user research y solo le pregunté a 3 personas, entonces puede que no tenga una muestra decente para evaluar mis resultados. Si tengo un sistema de experimentación y no sé qué es una distribución normal, entonces puede que no entienda cómo analizar mis datos. Como ingenieras, como diseñadoras, gerentes de producto, fundadoras, debemos saber estadísticas básicas. Hay un libro que me encanta que se llama Naked Statistics. Está también como audiolibro y se explica muy bien, porque a mí también me aburría estadística en la universidad, se explica muy bien conceptos muy básicos de estadística que les pueden ayudar a diseñar tal vez mejores experimentos, tener mejores hipótesis, qué es una hipótesis negativa, etcétera, etcétera. Finalmente, desarrollar el gusto. Pues a mí, en lugar de analogías de fábricas, me gusta usar analogía de mi vida pasada, que es cocinar. Desarrollar un menú, desarrollar un plato, es desarrollar un producto, ¿cierto? Puede que aquí a todos nos dieran los mismos ingredientes, un pollo o una hamburguesa de soya, vegetales, o sea, los mismos exactamente. Y ninguno de nosotros desarrollaría el mismo producto. Pero el gusto, por cómo se ve, por cómo sabe, cómo se presenta, cómo lo experimento, tiene mucho impacto en la adopción de ese producto. A alguien le va a gustar más, o de pronto va a haber uno que resalte, ¿cierto? Eso es lo mismo que nosotros cuando salimos a vender o a ofrecer nuestro producto digital. Nuestro producto no es para todo el mundo, entonces es encontrar nuestro mercado y de ahí cómo aplicamos el gusto a ese tipo de desarrollo. Y eso no es solo nosotros como líderes, sino también nuestro equipo. Nuestro equipo debe desarrollar un gusto y una identidad del producto muy útil. No sé, bueno, aquí creo que como Stripe no funciona en Colombia, no sé qué tanto lo conozca. ¿Alguien conoce Stripe? ¿Pagos? Bueno, Stripe tiene fama de tener como el API más bonito, es el más chévere de usar. Y eso es la obsesión por el gusto que desarrollamos internamente, ¿cierto? Era como, las interfaces tienen que ser hermosas, tiene que ser increíble usar esto y que yo vaya a la documentación y que pueda copiar el token y todo sea muy fácil. Esa obsesión es una ventaja competitiva interesante. Hay que entender el proceso de desarrollo de producto, ¿cierto? Empezando desde como fijar objetivos, ¿cierto? Digamos, si yo he visto muchas empresas que también pretenden ser ágiles y dicen como, no, nosotros no planeamos, nosotros hacemos sprints de 2 semanas y cogemos y le damos. Es como si yo dijera, bueno, voy a entrar a la nevera, voy a mezclar todo y a las 2 semanas eso le va a gustar a alguien. No, yo tengo un menú, tengo un restaurante, tengo que decir, bueno, tal vez debo desarrollar un plato de pollo que se venda bien, que se complemente, que me dé buenos márgenes. Hago un plan. De ahí en adelante sí digo, bueno, ¿cuál es el plato? ¿Está al horno? ¿Está rostizado? ¿Está frito? ¿Pechuga? ¿Pierna? ¿Tiene acompañamientos o no? Eso sí es lo que yo itero y lo valido. Y si a nadie le gustó el pollo, entonces digo, bueno, no fue de pollo, fue pescado, fue otras cosas.
Pero entonces hay como que entender que en el proceso el objetivo al cual yo apunto a mi equipo debe ser muy claro. Y no debo comunicarlo en términos de funcionalidad. Como es que quiero que ese botón sea rojo. No, pero ¿por qué rojo? ¿Cuál es el problema como tal? Volviendo a Stripe, el problema originalmente que queríamos resolver en Stripe era pagos. Pagos para desarrolladores. ¿Cómo puede alguien procesar pagos con 7 líneas de código o menos? Sin ni siquiera crear una cuenta. Eso fue lo primero, el primer producto de Stripe. Luego hipótesis, ¿cierto? Entonces formulo mis hipótesis, hago descubrimiento de usuarios, hago validación, evalúo los resultados con mis usuarios. Luego mi producto evoluciona a través de iteración y luego reevalúo si yo he alcanzado mi objetivo o no. Por ejemplo, mi objetivo puede ser, quiero vender 100 platos de pollo, ¿cierto? Entonces, mi hipótesis es que el plato de pechuga al horno va a ser el más popular, pero voy a desarrollar 3, hago investigación con mis usuarios, si les gusta, no les gusta, de ahí empiezo a validar, luego sirvo, ¿cierto? Desarrollo mi menú, lo sirvo bien, que se vea bonito, que sepa bien, lo evalúo, cuál es el más popular, luego salgo a venderlo, ¿cierto? Y si el que yo escogí, no es, digamos, he vendido 3, 4, 5, de pronto itero sobre otros y eventualmente miro si llegué a vender esos 100, que era mi objetivo. Si vendí 10 en 3 meses, el pollo no fue. Entonces, mi hipótesis no validó. Pero si al contrario, fue muy bueno, entonces cumplí mi objetivo y de ahí yo ajusto mi estrategia. Tal vez ya mi prioridad no es mejorar el plato, sino cómo lo produzco más rápido, cómo lo produzco mejor. ¿Será que lo puedo vender congelado? ¿Cómo lo escalo? ¿Cierto? Una vez ya validé, me muevo a la operacionalización y escalo. Luego, después de entender ese proceso, tengo que clarificar o aclarar los roles de las personas en el equipo. Entonces, por un lado, gerencia de producto, el rol de la gerencia de producto son 2. ¿Qué voy a hacer y por qué? ¿Qué problema voy a resolver y por qué? No más. No es decidir cómo funciona, no es diseñarlo. Entonces, ¿quiénes son los usuarios? ¿Qué necesitan? ¿Por qué este problema es importante para nuestra empresa o no? ¿Por qué este problema es más importante que otras cosas que podríamos hacer? ¿Por qué es el pollo y no el postre? Digamos, el pollo tiene unos márgenes más interesantes que el postre. ¿Cómo sabemos si ya resolvimos el problema o no? Por otro lado, diseño, ingeniería y otras funciones técnicas son responsables por cómo se resuelve el problema y cuándo, ¿cierto? Los tiempos vienen de tecnología y no de afuera, porque es tecnología quien sabe como las renuncias o los cambios que vamos a hacer. Sí, lo podemos hacer en una semana, pero pues no resuelve estos problemas, o lo podemos hacer en 3 meses. Entonces, obviamente es una conversación, pero aquí estamos hablando de responsabilidades principales. Esto no implica que las personas que están a cargo de la gerencia del producto no puedan tener ideas sobre cómo resolverlo. Inclusive mercadeo, ventas, todas partes, todo el mundo puede contribuir a la conversación. Pero quien es responsable por la solución es ingeniería y diseño. ¿Por qué? Porque ellos son quienes soportan el producto en producción, quienes se hacen responsables por la solución al final. Y además también, especialmente en ingeniería, ¿será que podemos resolver este problema de una manera sostenible? Con menos mantenimiento, con menos esfuerzo, reutilizar tecnologías que ya existen, reutilizar cosas. Una vez ya hemos aclarado esos roles, empezamos a promover la entrega y la experimentación. Un problema fundamental en empresas de etapa temprano es o que el equipo de ingeniería no sabe probar, y con esto me refiero a pruebas automatizadas y otro tipo de monitoreo, y
cuando ya han sacado el producto a producción e intentan cambiarlo, se vuelve frágil, ¿cierto? Porque nuestro equipo empieza a crecer, hay otras personas que no saben usarlo, más personas empiezan a hacer cambios y como no tenemos monitoreo de calidad, que al final estas pruebas unitarias, funcionales, de integración, es lo que hacen, nos damos cuenta que rompimos algo y empieza a incrementar el soporte. ¿Qué suele pasar? Que el equipo no técnico sacrifica este tipo de trabajo porque no le ve valor aún. Entonces, no haga pruebas, eso meta ese codiguito así, sáquelo así, no pasa nada. O los ingenieros no saben probar aún, porque también es una técnica compleja. Y si nosotros, primero desde el liderazgo, promovemos esto, lo apoyamos, entrenamos a nuestro equipo para que lo haga, nos estamos ahorrando un montón de trabajo eventualmente, de soporte, de malas experiencias al cliente y estamos protegiendo nuestra velocidad. Si yo puedo cambiar el producto muy rápido, puedo aprender muy rápido y puedo iterar muy rápido. Pero eso solo lo veo, como ese retorno de inversión solo veo al final. Segundo, reducir el tiempo en que me toma a mí aprender si mi producto o no funciona. Entonces, usar técnicas como feature flags, que son como banderitas para aprender o apagar funcionalidad. Esto me permite a mí desplegar funcionalidad a producción sin mandarla a staging, sin tener un proceso súper lento de despliegues. O sea, yo puedo casi que desarrollar sobre el ambiente de producción y solo activarle eso a ciertos usuarios. Y no sé si ustedes han visto, digamos, Facebook y Twitter y muchas de estas empresas a veces le dan acceso a otras personas a cierta funcionalidad. Así es como lo hacen. Desarrollan esta funcionalidad primero interna. Entonces yo tenía acceso a como funcionalidad de Stripe, entonces yo podía abrir una tienda en Brasil cuando nadie la podía abrir. Pero yo tenía acceso a esas cosas, primero probaba, desarrollaba y luego conseguíamos 10 personas, 100 personas, 20, más personas para probar eso. Reducíamos el tiempo de iteración y de experimentación. Y finalmente tener como una plataforma que nos permita experimentar, aprender sobre los resultados que tenemos o no. Creo que sí, ya. Al final lo que nos interesa es permitirle a los equipos técnicos de desarrollo que se enfoquen en los resultados y no en el proceso ni en la funcionalidad. O sea, yo sé que es muy tentador ir y decirle a la ingeniera como, no, es que solo ponga este formulario acá o este botón acá, pero si no entendemos el objetivo y no les permitimos que lleguen a ese objetivo, no estamos usando nuestro equipo de la mejor manera y ahí al final, la verdad, la recomendación es no tengan un equipo de tecnología. Contraten una fábrica de producto, no de software, de producto y les va tal vez mejor. Sí es muy importante que toda la organización entienda conceptos de negocio, ¿cierto? También esto viene desde ingeniería o desde diseño. Si no entendemos qué es el funnel, si no entendemos adquisición, activación, retención, revenue, ¿cierto? Ese tipo de cosas, el costo de adquisición, cuánto cuesta, cómo lo movemos, cuáles son las palancas, va a ser muy difícil que como técnicos resolvamos problemas de negocio. Si no entendemos el negocio, no lo vamos a resolver. Y finalmente, buscar no copiar procesos o modelos organizacionales de otros lados simplemente porque parecen populares, pero sin entender por qué funcionan. Y mi ejemplo favorito es el de Spotify, que se volvió muy famoso y ellos nunca lo usaron de verdad a escala. Es increíble, es el mejor, como la mejor broma que nos pudo haber hecho a la industria. Bueno, en resumen, los equipos de ingeniería de producto son diseñados para innovación. El desarrollo de producto es un proceso y es más, es un proceso como de diseño. Y enfoquemos los roles de acuerdo a sus especialidades. Muchas gracias.